¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se le ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. El tiempo de los Censos Económicos 2024 está en marcha. Entrevistadores del INEGI ya están visitando los negocios para conocer cómo aportan en el engranaje que hace avanzar a México. Recuerda, la información es estrictamente confidencial. Solo se usará para fines estadísticos y no se compartirá con ninguna otra entidad gubernamental. Es hora de participar. El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024, INEGI. Música, noticias, información importante para ti y mucho más, aquí en Radio Nesa. ¿Qué onda? Un saludo para Radio Nesa, espacio multicultural, aquí de parte de Mau el asesino, su vecino. Oh, ya recuerdas cuando dije. Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Hola queridos amigos de Mundo Enigma, en esta versión del Misterio Digital, esta mañana del 15 de mayo del 2024, estamos aquí con el gusto de siempre y estamos pues transmitiendo para ustedes desde la radio multicultural, desde Radio Nesa. Un saludo a todos los maestros, a todos los colegas maestros esta mañana, que es Día del Maestro. Prácticamente estamos en este Día del Maestro, un día en el que todos los que nos hemos dedicado a la docencia en algún momento de nuestra vida o que hemos dedicado toda nuestra vida a la docencia, bueno, pues es muy gratificante el saber y el ver que va dando frutos, porque en el campo de la docencia siempre se tiene la satisfacción de que se está sembrando, de que se está creando. Si uno actúa con honestidad, si uno actúa con trabajo, con honestidad, si elige la información que transmite a sus alumnos, si cumple con los procesos educativos y todo este tipo de cosas, porque todo mundo, desde la gente de a pie hasta los encumbrados empresarios y políticos han tenido o han estado frente a un maestro. Entonces, esto evidentemente no quiere decir que los maestros seamos los plus ultra de todo, pero quiere decir que toda la gente ha tenido que ver con alguien que lo ha enseñado, que alguien que le ha ido abriendo la mente hacia el camino del conocimiento, hacia el camino de las realidades humanas, hacia el camino de la fraternidad humana, hacia el camino de una perspectiva de vida interesante, de una perspectiva de vida productiva. Nosotros los seres humanos necesitamos siempre de alguien que nos ayude, que nos dé la mano, que nos abra el camino hacia nuevas enseñanzas, hacia nuevas perspectivas, hacia el desarrollo de la mente. Nadie, o sería muy difícil que alguien, si no aprende a leer con un maestro, con alguien que lo guíe, aprenda solo. Entonces prácticamente pues todo el mundo hemos tenido que ver con maestros, hemos tenido que ver con la escuela, hemos tenido que trabajar en algún momento bajo la tutela de estos verdaderos héroes, ¿no? Que fueron, déjeme decirle que muchos de nosotros, de los que hemos participado en la enseñanza, quedamos muy dolidos en la época de esa llamada o mal llamada reforma educativa, donde se denostó la figura del maestro de una forma como nunca se había hecho, cuando estos personajes como Claudio X González y todos estos personajes hablaban mal de los maestros, decían que éramos unos delincuentes. Omito la palabra por respeto a la gente, pero se decía que éramos bueno, lo voy a decir, que éramos unos pinches delincuentes los maestros. Así se expresaban estos personajes de la derecha del magisterio. Evidentemente ellos también pasaron por las manos de un maestro,
nada más que pues ya después no se acuerdan, ya después sienten que son más que aquellos que les ayudaron a formar su conocimiento, porque no se puede decir que su alma, en muchos casos este tipo de personajes no tienen ni siquiera el alma completa, son individuos desalmados, es gente que no tiene ningún respeto por sus semejantes, ninguna empatía por sus semejantes. Lo único que les interesa son las cuestiones de poder, prestigio, dinero, todo este tipo de baratijas en el sentido humano, ¿no? Que no son, nos ayudan ciertamente a vivir, pero son en el sentido humano verdaderas baratijas. Bueno, pues en un mundo lleno de distracciones y de demandas constantes, saludamos a Charlie Santana, saludamos a Pepe Barrera, que ya están en la transmisión de hoy aquí en Mundo Enigma. Iremos aquí saludando a aquellos que están sumándose a la transmisión. Les decía que en un mundo de distracciones y demandas constantes, gracias a Pepe Barrera, que dice felicidades, maestro Tomás. Bueno, pues se agradecen las felicitaciones. Un abrazo a Pepe. Dice que se dice que todos tuvimos en algún momento a un maestro frente a nosotros y nos abrió el camino del conocimiento. Bueno, dicho todo esto y este prólogo, y envío nuevamente un abrazo fraternal para todos los maestros, para todos aquellos que les decía se dedican a la labor docente, que dicho sea de paso es una labor complicada, es una labor hasta de cierta manera difícil, porque se tiene que trabajar, se tiene uno que ir se tiene que ir uno enfrentando a diversas dificultades. Imagínense ustedes grupos de adolescentes, por ejemplo, a mí me tocó dar con preparatorianos clases, entonces imagínese usted a un grupo de preparatorianos, muchos de ellos tenían problemas en su casa, algunos otros no, algunos tenían problemas de adicciones, hay que decirlo, algunos tenían problemas familiares, algunos hablaban de que en sus casas había mucha disfuncionalidad, a veces se confesaban con uno, había que orientarlos, todo este tipo de cosas y de casos se presentan cuando uno está frente a grupo, ¿no? Frente a un grupo de alumnos. Entonces, no es una tarea fácil, no en balde, y fíjense, este es un dato que ustedes, amigos de Mundo Enigma, pueden investigar o tomar en cuenta, pero gracias a Charlie Santana, que también nos dice que felicidades, maestro Tomás. Les digo, habría que tomar en cuenta también que los maestros, entre la gente que llega a los hospitales psiquiátricos o a los psicólogos, antes de llegar a los psiquiátricos, la mayoría son maestros, policías o médicos. Son de los que más atención psicológica necesitan o acuden por atención psicológica. Muchos maestros, médicos, en su mayoría son los que reciben atención psicológica, maestros, policías y doctores médicos. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad humana, hay una responsabilidad interesante, hay una responsabilidad que se entiende, se sobreentiende de educar y de trabajar con gente, porque no se trabaja con otro tipo de cosas, sino se trabaja con gente, con personas. Entonces, el lidiar con un grupo de 40, 50 gentes, pues es algo pesadito, y muchas veces los grupos son así. En la escuela pública regularmente se atiende a 40, 50 alumnos, y bueno, pues esto es además de una gran responsabilidad, es algo que con lo que se tiene que tener cuidado al trabajar en estas cuestiones, y tiene uno que estar muy atento a todas estas cosas. Bueno, ya me extendí bastante en esto, pero les decía que en un mundo de distracciones y demandas constantes es fundamental cultivar alternativas de vida que fomenten la salud y el bienestar en todos los aspectos.
físico, mental, emocional, psicológico, espiritual. Y vamos a explorar el día de hoy cómo alejarnos de lo tóxico en cada uno de nuestros niveles, buscando alcanzar un equilibrio que promueva una vida plena y llena de significado. Bueno, pues vamos a ir abriendo la mansión del misterio esta mañana del 15 de mayo. Vamos a ir abriendo la mansión del misterio y vamos a ir entrando. Vamos pidiéndole a Daniel Torres, Danny Boy, que esta mañana va a llevar la transmisión de principio a fin, para que nos haga favor de abrir este pasillo donde vamos a extraer los expedientes de la enigmática e inentendible preferencia de nosotros, los seres humanos, las personas, que abrimos historias muy oscuras al preferir alimentos o relaciones o acciones tóxicas. Fíjese lo que acabo de decir, amigo de Mundo Enigma, y analícelo. Alimentos, relaciones y acciones tóxicas. ¿Por qué preferimos este tipo de situaciones? ¿Por qué nos decantamos por estas? Quizá por lo que mencionábamos en nuestro programa de la semana pasada sobre nuestra parte oscura, sobre la psicología oscura. Pero bueno, los invitamos a escuchar y a compartir esta transmisión. Denos like, suscríbanse y visiten nuestros canales espejo en YouTube, Mundo Enigma, en Instagram, Tu Mundo Enigma, en iVoox y Spotify, Mundo Enigma. Y quédense aquí los que nos están escuchando en Radio Nesa, la radio multicultural, con su oferta de información de calidad y entretenimiento. Aquí cero programación basura. Nosotros tenemos como medio público esta responsabilidad de no ser medios tóxicos. Estamos hablando aquí liberación de lo tóxico en todos los niveles. El programa de hoy se llama Liberación de lo tóxico en todos los niveles. Y bueno, pues nosotros tenemos esta responsabilidad. Podemos pedirle que nos escuche con toda confianza y comuníquense con nosotros a través del chat en vivo. Dicho todo esto, vamos a comenzar en el nivel más bajo de lo que se conoce como la alimentación, que es parte del sustento de la vida, y que muchas veces nosotros elegimos cosas que nos hacen daño en lugar de cosas que nos benefician. El primer paso hacia una salud integral es alimentar nuestro cuerpo con nutrientes que lo fortalezcan en lugar de elementos que lo debiliten. Esto implica que nos vayamos alejando de alimentos procesados, ricos en grasas trans, grasas saturadas, azúcares refinados y aditivos artificiales, y optar, amigos de Mundo Enigma, por una dieta equilibrada y variada, compuesta principalmente de alimentos frescos y naturales. De esa manera nos podemos empezar del nivel más bajo, del nivel físico, a liberar de lo tóxico. Cultivar una relación consciente con la comida. ¿Han pensado en algún momento, han ustedes discernido, han ustedes visto, han ustedes desarrollado esta idea de cultivar una relación consciente con su comida, con la comida, con el alimento que se pueden proveer ustedes para el sustentar la vida? Obviamente hay que practicar la moderación y la gratitud. Esto es muy importante, el dar gracias por la comida que hemos elegido. También es esencial para evitar caer en patrones alimentarios tóxicos. Ahora vamos a ver cómo hacerlo, ¿no? Cómo no caer en patrones alimentarios tóxicos. Bueno, pues buscando alimentos en lugares donde circulan constantemente, no en lugares donde pasan meses y meses congelados. Pero entrando en materia, habrá que saber un poco más sobre estas cosas, ¿no? En alguna de las enseñanzas espirituales del avatar cristiano se hablaba sobre el alimento, y este avatar crístico, Jesucristo, dijo: no solo de pan vive el hombre, es decir, no solo de alimento físico. Pero internándonos en este extenso mundo, en este mundo enigmático, el maestro espiritual evoca la teoría de los hidrógenos. ¿A qué maestro espiritual me refiero? Esto fue una propuesta del maestro espiritual George Ivanovich Gurdjieff. Es un concepto central en el sistema filosófico que desarrolló, conocido como el Cuarto Camino,
y según el cuarto camino, los seres humanos están compuestos de diferentes niveles de hidrógeno, que son representados por diferentes grados de conciencia y energía. Los hidrógenos entonces son niveles, grados de conciencia y energía. Pongan mucha atención en esto, amigos de Mundo Enigma, porque esto es algo muy útil, muy interesante, práctico, que nos va a ayudar a elevar nuestro nivel de conciencia y nuestro nivel de energía. ¿Han ustedes pensado en el manejo de su energía? ¿Han ustedes decidido poner en práctica ciertas cosas para elevar su conciencia y elevar su energía? Gurdjieff, este sabio ruso del Cáucaso, describe los hidrógenos como sustancias sutiles que impregnan todo el cosmos y que tienen propiedades específicas en función de su nivel de vibración y densidad. Estas sustancias están relacionadas con la evolución y el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros, de cada individuo. Según Gurdjieff, cada persona tiene la capacidad de trabajar conscientemente con estos hidrógenos. De esa manera vamos elevando el nivel de conciencia y alcanzando un estado de plenitud y realización. Así que cuando se habla de la multiplicación de los peces o la de los panes o del maná que viene del cielo, todo esto se refiere al alimento psicológico y al alimento espiritual. Recuerde, no solo de pan vive el hombre. Entonces ahí viene el alimento psicológico, el alimento espiritual. Gurdjieff ahí se refería a todo tipo de alimento, a estos hidrógenos que decía él para ilustrar, ¿no? Para ilustrar estos asuntos. Vamos a considerar un par de ejemplos, ¿no? 2, 3 ejemplos. Por ejemplo, el hidrógeno 48 representa el nivel más bajo de conciencia y energía. Se asocia con la vida mecánica y automatizada, donde las personas están controladas por hábitos y patrones de comportamiento repetitivos. Otro ejemplo sería una persona que vive su vida en piloto automático sin reflexionar sus acciones o sus motivaciones, que vive por autopropulsión. ¿Qué es la vida mecánica y automatizada? Bueno, pues esto quiere decir que nosotros somos clones psicológicos de los demás, que vivimos en base a una codificación social, a una programación social, y que estamos repitiendo patrones constantemente sin darnos cuenta, sin tener conciencia de lo que estamos haciendo. Estamos viviendo por un impulso mecánico, por un impulso robótico prácticamente, ¿no? Hemos sido clonados psicológicamente de las generaciones anteriores y estamos muy lejos de poder despertar. Si duplicamos este número, el 48, el siguiente hidrógeno sería el 96. Este hidrógeno representa un nivel intermedio de conciencia y energía. Se asocia con la capacidad de despertar y comenzar a cuestionar la realidad que está establecida. Ustedes, amigos de Mundo Enigma, han cuestionado por qué las cosas son como son, por qué las personas actúan como actúan, por qué la educación tiene ciertos rasgos y de repente, de acuerdo a los intereses de ciertos grupos de poder o de ciertos grupos que son preponderantes en el sentido de los intereses y en el sentido del poder, determinan los programas educativos para que se vaya replicando el mismo tipo de patrones, para que vayan saliendo determinados perfiles educativos. A propósito de esto que hemos hablado de la educación, ¿por qué se van replicando estas cosas? Bueno, porque esa es a conveniencia de estos personajes. Y si se va clonando todo esto, se conserva un status quo, se conserva una manera de pensar, se conserva una manera de hacer sociedad que no cuestiona, que no profundiza, que no es contestataria. Y entonces esto tiene a la gente en el nivel más bajo de conciencia y de energía. Cuando empieza a despertar esta energía, cuando estamos en el hidrógeno 96,
hay una capacidad de despertar y comenzar a cuestionar la realidad establecida. Un ejemplo sería alguien que comienza a cuestionar sus creencias y buscar un mayor sentido al propósito de su vida. Esto tiene que ser una cuestión también personal y la suma de estos despertares personales va generando una masa crítica que va a ser cuestionativa y que va a tener una gran energía para hacer que las cosas vayan modificándose, que vayan cambiando. Si duplicamos este hidrógeno, el 96 por 2, aparece el siguiente hidrógeno 192, que representa un nivel más elevado de conciencia y energía. Este se asocia con la capacidad de trabajar conscientemente en uno mismo. Trabajar, escuche bien, conscientemente en uno mismo para desarrollar cualidades superiores como la compasión, la sabiduría y la comprensión. Saludamos a Alma Franco. Buenos días, Alma. Bienvenida a la transmisión de Mundo Enigma. Bueno, pues aquí les decía su amigo y servidor Tomás López, quien les habla, ha tratado en el campo de la docencia y ahora en este medio de las comunicaciones de ir hablando acerca de estas cuestiones que son importantes para que esta masa crítica de gente que va despertando se vaya uniendo y vaya creciendo y vaya mejorando la sociedad. Les decía, por ejemplo, cuando la gente ya empieza a desarrollar cualidades superiores como la compasión, la sabiduría y la comprensión, se podría que una persona que practica la meditación y la autoobservación pueda cultivar la paz interior y la claridad mental. Estos son atributos indispensables para el desarrollo. La paz interior y la claridad mental. Esto se logra a través de estar observando la forma en que actuamos nosotros, de estar intentando llegar a la madurez emocional, porque evidentemente nosotros somos gente que ha crecido y ha entrado en cierta inmadurez emocional, y para obtener madurez emocional se requiere la práctica de la autoobservación, el estar constantemente monitoreando lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y por qué y para qué lo estoy haciendo. El estarme observando. No se trata de estar ensimismado, sino de estar controlando yo mismo mi vida. No dejar que mi vida sea gobernada desde los medios de comunicación, no dejar que mi vida sea gobernada desde las dependencias establecidas con otras personas, desde la falta de ponderación de mi sentido de pertenencia, que es también uno de los sentidos que son más manipulables. Recuerde usted, por eso existen las castas sociales, por eso existen las clases sociales, por eso existe el clasismo, el racismo, porque se ha manipulado mucho, se ha manoseado mucho el sentido de pertenencia. También por eso existen las bandas, por eso existen estas agrupaciones sociales, que algunas son destructivas, otras son constructivas, pero donde la gente se va asociando con otros, los colectivos, y van llenando esta necesidad de pertenecer. Pero ¿a qué quiere usted pertenecer? ¿A un grupo que destruya a la sociedad? ¿A un grupo que excluya a los demás? ¿O a un grupo que proponga y propugne por una sociedad mucho más justa, más igualitaria, por una sociedad mejor? Recuerden ustedes que decía aquel famoso Beatle, John Lennon, que todo lo que necesita la humanidad es amor. Entonces tendríamos nosotros que ir aprendiendo a vivir con, les decía, compasión, paz interior, claridad mental. Y esto solamente se logra a través de la meditación, de la autoobservación, del cultivo de la paz interior y de la búsqueda de una claridad mental que sea mayor cada vez, para alejarnos de toda la toxicidad que representa el vivir mecánicamente, el vivir condicionados. Si duplicamos este hidrógeno 192, vamos a llegar al 384. Este hidrógeno representa el nivel más alto de la conciencia y la energía. Este se asocia con la realización espiritual. Saludamos a Eloís Hernández Soriano, que está esta mañana escuchando Mundo Enigma,
y nos dice aquí, nos da un comentario, dice: compasión, paz interior y claridad mental. Exactamente, Eloísa, Elo, se trata de eso, de alcanzar la compasión, paz interior y claridad mental. Esto lo vamos a alcanzar a través de la observación diaria de nuestras acciones, de no tratar de... Es muy difícil, no es fácil, no es algo que sea muy... que sea como una práctica muy fácil. Es algo sencillo, pero no es nada fácil el estarnos observando constantemente. La autoobservación, eso no es fácil porque regularmente nos perdemos en el tráfago de la vida y dejamos de observarnos a nosotros mismos y caemos en la toxicidad de lo mecánico, nos arrastra la masa, ¿no? Nos arrastra esto que les decía de la clonación psicológica, nos arrastran los hábitos psicológicos codificados desde el exterior, desde la superestructura, y que estos son los que van dirigiendo y guiando mecánicamente nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, el consumismo, esto de estar consumiendo cosas que muchas veces ni necesitamos. Hay que pensar antes de ejercer este tipo de prácticas, hay que pensar, hay que observarse a uno mismo para que no caiga uno en el garlito. Ahora les decía, cuando uno llega al nivel más alto, al hidrógeno 384, es el nivel más alto de la conciencia y la energía, esto se asocia con la realización espiritual y la unidad que uno va a tener con el cosmos, no con la sociedad humana solamente, sino con el cosmos completo. Nosotros somos parte de un cosmos enorme, de un cosmos completo. No somos solamente la Tierra, no somos solamente la comunidad donde vivimos, el país en el que vivimos, el mundo en el que vivimos, sino somos parte de un entramado mucho mayor que es conocido o que ha sido definido como un cosmos. Un cosmos es lo contrario al caos. El cosmos es un sistema ordenado, un sistema que tiene varios órdenes, por ejemplo, como cadenas vamos a poner una cadena, o el ejemplo de una cadena biológica, donde como se dice, el pez más grande se come al chico, pero hay otro pez más grande que el grande y se come a ese pez grande, y así. Estamos por ejemplo, en la Tierra están los minerales, los vegetales, los animales, los seres humanos, y hay más hacia arriba. Estos mundos no podemos verlos si no tenemos una concentración más alta, un nivel más alto de conciencia y de energía. Entonces, no vamos a poder hacer contacto con los mundos superiores, vamos a llamarlos así, si no hemos desarrollado un mayor nivel de conciencia. Un maestro espiritual que irradia amor incondicional, sabiduría, que inspira a otros a alcanzar su máximo potencial, es alguien que está en ese hidrógeno, el 384, es decir, esta teoría ofrece una perspectiva holística sobre la naturaleza humana y su potencial para la evolución espiritual, al comprender y trabajar conscientemente con los diferentes niveles de conciencia y energía. Nosotros como individuos podemos avanzar un camino hacia la realización de nosotros mismos y la conexión con lo divino, porque existe evidentemente lo divino. Pero para entrar en este mundo ya de la cuarta dimensión, de lo divino, de los mundos superiores, vamos a y liberarnos de la toxicidad, vamos a irnos a un corte de estación, y regresando vamos a entrar a esta trama de los mundos superiores, de lo divino, de la cuarta dimensión de existencia. En un momento regresamos con ustedes. En Radio Nesa regresamos con todo. No te despegues y sigue toda nuestra programación. El DIF Nesa, más que un lugar, es un espacio de unidad. Aquí
Aquí, el compromiso es estar siempre de tu lado y juntos ayudar a quienes más lo necesitan. Contamos con servicios médicos, asesorías, programas, talleres y mucho más. En esta nueva administración, estamos listos para atenderte. Visítanos. Por amor a la familia, en NESA, el DIF contigo. ¿Sabías que el trazo de NESA es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se la ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. En NESA estamos comprometidos con tu seguridad. Ante cualquier emergencia, comunícate a la Dirección de Seguridad Ciudadana al 5743-4343. Estamos para atenderte. En NESA, la policía está de tu lado. Gobierno Municipal. En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En NESA la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. Música, noticias, información importante para ti y mucho más, aquí en Radio NESA. Saludos amigos de los mestizos del barrio para Radio NESA. Nos trataron súper chido, oye. Dale like, Radio NESA Oficial, en Facebook. Ya regresamos, amigos de Mundo Enigma. Ya estamos aquí de vuelta. Y bueno, pues nos habíamos quedado en esta parte de el mundo de lo divino, la conciencia, los mundos superiores. Aquí hay un comentario de Charlie Santana que nos dice: mi estimado Tomás, me recordaste de un libro que estoy leyendo llamado Autobiografía de un Yogi de Yogananda, libro que hace una exploración de los santos y los yogis, la ciencia y el milagro, la muerte y la resurrección. Habla del ilimitado potencial espiritual que existe en la vida de todo ser humano. En efecto, hay muchas enseñanzas por ahí. Nosotros podemos, gracias a la necesidad de crecer, estar investigando. Hace falta investigar. Los templos, las bibliotecas están llenos de elementos que nos pueden servir para alcanzar un mayor nivel de conciencia, un mayor nivel de energía. La oración, la meditación y estos elementos, la lectura misma de estas cápsulas de sabiduría, de estos libros llenos de sabiduría, nos revitalizan, nos renuevan. Entonces hay que hacer uso de todo esto. Saludamos a Cesario Rivera, que también está esta mañana aquí con nosotros en la transmisión. Bueno, les decía que con diferentes niveles de conciencia y energía los individuos podemos avanzar en un camino hacia la realización, hacia la conexión con lo divino. Pero vamos a darle un orden a esto. Recuerden que además del alimento físico, como alimento también está el aire que respiramos. Son sustentadores de la vida. Recuerden que en el yoga y otras disciplinas que vitalizan la sangre y el cuerpo, la respiración, el aire es importantísimo. En el yoga, en la meditación, en todas estas prácticas que se empezaron a poner de moda en los 60s, que empezaron a tomar fuerza en Occidente, porque ya son antiquísimas, ¿no? En la parte oriental del mundo. En el occidente se empezaron a poner de moda en los años 60, 50, 60. Diría yo que un poco antes, ¿no? Empezaron a recorrer el mundo y empezaron a enseñarnos, porque muchas veces no sabemos ni respirar. De verdad, amigos de Mundo Enigma, y si no respiramos bien nos podemos enfermar. Finalmente, las impresiones que entran por nuestro aparato audiovisual, las películas, las noticias, hay que tener mucho cuidado con eso. La información de las redes, los periódicos, revistas, impresos y el mundo que abrieron los hermanos Lumière, del video,
Todas estas impresiones son otra clase de alimento. Estos elementos audiovisuales, también como el alimento del aire, pueden enfermarnos por dos factores. Pongan mucha atención, amigos de Mundo Enigma: por escasez o por toxicidad. O sea, el no ver, por ejemplo, nada de noticias de esto, del otro, nos puede enfermar por escasez. Nos podemos empezar a creer que vivimos en un mundo color de rosa, si no vemos la realidad de lo que está pasando. O por toxicidad, si vemos demasiado y nos metemos demasiado en esas cosas. Fíjense muy bien, nos pueden enfermar, así el aire, las impresiones, la comida, nos puede enfermar por escasez o por toxicidad. Por eso este programa se llama Libertad de lo tóxico en todos los niveles, el síndrome del esclavo. Puede haber imágenes tóxicas que nos enfermen. Entendamos que nos hemos ido desnaturalizando, es decir, perdiendo esa intuición natural con la que nacimos, de saber. Los animales en el medio natural saben qué comer, cuándo comer y cómo comer. Esto lo hemos ido perdiendo, esta intuición natural. Igual en las impresiones, en la respiración. Por ejemplo, cuando nos intoxicamos con una droga o con alcohol y seguimos repitiendo el acto sin conciencia, es a lo que se llama compulsión. O cuando tenemos una relación tóxica y seguimos ahí atados por inconsciencia, eso se llama compulsión. Un acto compulsivo, una compulsión, una dependencia, es un acto mecánico sin conciencia de lo que estamos haciendo. Y de lo que se trata aquí es de obtener un mayor grado de conciencia y un mayor grado de espiritualidad, un mayor grado de energía. La espiritualidad es energía pura, de la más fina, de la más limpia. El acto sin conciencia es a lo que llamamos compulsión. Es una adicción, o dicho de otra forma, toxicidad, pura y llana toxicidad. Hemos dejado de lado el cultivo de la atención. Fíjense ustedes muy bien, hemos hecho a un lado el cultivar nuestra atención. La atención es el timón de nuestra conciencia, y por ello no vemos la realidad de la experiencia. Cuando nosotros no tenemos el cultivo de nuestro foco atencional afinado, no vamos a poder ver la realidad de la experiencia de vida que estamos pasando. Al momento del consumo de cualquiera de estos sustentadores vitales, no pongo atención. Hemos perdido y aparece el consumo compulsivo, detonado por la mayoría de las veces mediante el reflejo de lo que se llama las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Son aquel mecanismo que tenemos neuronal en nuestra mente, mediante el cual, si por ejemplo esto se empezó a dilucidar cuando a través de la atención, a través de la observación, que es una de las facultades donde la atención es básica, observaron a grupos de animales sociales como los changos, los simios, y estos simios, cuando veían que alguien agarraba un plátano, hacían lo mismo, imitaban, desarrollaban imitativamente agarrar una banana y comérsela. Es un acto reflejo imitativo de las neuronas espejo. Entonces, esto tiene que ver también con nuestro sentido de pertenencia y con otras cosas, ¿no? Pero esto es lo que nos tiene atados muchas veces a las cuestiones tóxicas. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto compulsivos, imitativos. Todo por estas neuronas espejos o nuestros programas ya instalados desde la más temprana infancia. Recuerden ustedes que existe la publicidad subliminal y la famosa programación neurolingüística. Así que hay que retomar el desarrollo de nuestro foco atencional. Esto es muy importante. No lo dejen en manos de los opinadores, de los expertos, de los chismosos. Su atención es el mejor asistente que tiene su conciencia, amigos de Mundo Enigma. Es quien les ayuda a desarrollar su conciencia. Es súper seguro
que usted haya escuchado sobre los experimentos de ingeniería social y dése cuenta que nosotros voluntariamente entregamos nuestro foco atencional por esa actitud mecánica. Entregamos toda nuestra información a los gigantes tecnológicos a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque no ponemos atención en lo que compartimos. Ojo, amigos, esas son actividades tóxicas que nos van a crear problemas. No se ha creado una masa crítica que esté ya emprendiendo una alimentación más sana. Sin embargo, ya hay atisbos de gente que quiere ya hacer esquemas más sanos de alimentación, por ejemplo, en la parte del alimento físico. Debo decir que eso del etiquetado frontal comienza a ayudar un poco en la elección, aunque mucha gente por comodidad o incluso por cuestión pecuniaria, es decir, dinero, le vale, ¿no? No ponen atención en lo que compran, no leen las etiquetas. Es la verdad. Aún así, con estos etiquetados, sigue la gente cayendo en el síndrome del esclavo. ¿Y qué es el síndrome del esclavo? Imaginen a una persona atrapada en una situación de abuso o de explotación, que estamos al estar nosotros consumiendo cosas que nos hacen daño, estamos sometidos a una situación de abuso y de explotación, pero que en lugar de rebelarse, aparenta estar conforme, incluso agradecida con su captor. Fíjense ustedes qué grave, ¿no? Es decir, es como si, por ejemplo, un mal gobernante está destruyendo las posibilidades de una región o de un país, y la gente está agradecida con porque está destruyendo al país, porque lo ha saqueado durante 80 años o 90 años, o porque ha permitido que se vendan alimentos incluso contaminados, radioactivos o cosas de este tipo, y la gente está agradecida con él. Esta desconcertante actitud define el síndrome del esclavo, una condición que va más allá de la simple resignación. Quien es víctima del síndrome del esclavo internaliza el control y la manipulación. Es más susceptible a ser controlado y a ser manipulado porque no tiene conciencia y su energía es muy baja. Que estos personajes sufren llegando a justificar las acciones de quien abusa de ellos. Se adaptan a la adversidad como un mecanismo de supervivencia, desarrollando lo que se conoce como una disonancia cognitiva, que le permite negar la realidad de su situación. Fíjense ustedes, esto es algo parecido a aquel síndrome de Estocolmo que dicen que se encariñan con su captor, ¿no? Bueno, pues esta disonancia cognitiva le permite a la gente negar la realidad, cerrar los ojos, y por eso estas palabritas como de repente estas que se utilizan como resiliencia y eso, hay que utilizarlas con cuidado y concientizar realmente lo que quieren decir. Las causas de este síndrome son complejas y son multifactoriales. Experiencias traumáticas, quizá de la infancia, baja autoestima, dependencia emocional. Este es uno de los más tóxicos elementos que impiden el desarrollo de la espiritualidad y de la abundancia y del crecimiento interno y de todas estas cosas. Experiencias traumáticas en la infancia, baja autoestima y dependencia emocional. Cuando alguien es inmaduro emocional, va a caer en dependencias emocionales. Cuando hay entornos sociales abusivos, son algunos de los elementos que pueden propiciar lo más aterrador del síndrome del esclavo, es decir, su invisibilidad. Recuerden ustedes cuando existían las tiendas de raya, maltrataban a los peones, les vendían dentro de las propias haciendas, en las tiendas de raya, les volvían a quitar el sueldo que les habían dado, y esto se veía algo como algo normal. Era invisible el abuso que estaban cometiendo en las tiendas de raya los poderosos, como lo hacen ahora las élites en muchos sentidos.
¿No le suena a usted, por ejemplo, eso de abonos chiquitos para pagar poquito? Bueno, pues es parecido a las tiendas de raya. Las víctimas suelen pasar desapercibidas incluso para ellas mismas, ya que en su comportamiento sumiso y agradecido está camuflada la normalidad. La esperanza existe. Salir del síndrome del esclavo requiere un proceso terapéutico profundo que ayuda a la víctima a reconstruir su autoestima. Esto puede suceder en la pareja, en la sociedad, en el trabajo. Recuerde que Marie-France Irigoyen escribió un libro sobre el acoso moral perverso, que sucede mucho en los trabajos también. Establecer límites y desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. Si tú, amigo de Mundo Enigma que me estás escuchando, crees estar experimentando este síndrome del esclavo que es sumamente tóxico, no dudes en buscar ayuda. Recuerda que no estás solo y que hay un camino hacia la libertad y hacia el bienestar emocional. Emocionalmente hay que librarnos de las relaciones y ambientes dañinos. Las relaciones y los entornos negativos pueden tener un impacto significativo en nuestra salud emocional. Es crucial identificar este tipo de cosas y alejarse de las relaciones tóxicas que nos causan estrés, ansiedad o daño emocional. Del mismo modo, debemos evitar entornos que promuevan la negatividad y la toxicidad, buscando rodearnos de personas y lugares que nos inspiren y apoyen en nuestro bienestar emocional. Psicológicamente, cultivando una mentalidad más positiva, no quiere decir que caigamos en la ingenuidad del club de los optimistas, ¿no? Nuestra salud psicológica se ve afectada por nuestros pensamientos, creencias. Debemos alejarnos de lo tóxico. En este nivel hay que cultivar una mentalidad sana, positiva, que sea realista, practicando la autocompasión y el autocuidado, y desafiando los patrones de pensamientos negativos y autodestructivos. Si no, de lo que hablábamos en la psicología oscura, esta parte oscura de nosotros nos va a consumir, nos va a tragar, porque juega su papel en la toxicidad de la vida. La práctica de la atención plena y algunos tipos de terapia pueden ser útiles para este asunto. Pueden ser herramientas que nos ayuden en este fin, ayudándonos a desarrollar una mayor conciencia de nuestros pensamientos y emociones y a cambiar aquellos que nos limitan. Espiritualmente debemos contactarnos con lo trascendente y lo significativo. La salud espiritual se refiere a nuestro sentido de conexión con algo más grande a lo que nosotros somos, ¿no? Algo más grande que nosotros mismos, y a nuestro propósito y significado en la vida. Alejarnos de lo tóxico en este nivel implica cultivar una práctica espiritual que nos nutra y fortalece, ya sea a través de la meditación, la oración, la conexión con la naturaleza, la participación en comunidades espirituales significativas. Buscar significado y propósito a nuestras vidas nos ayuda a trascender las dificultades y encontrar paz y satisfacción en medio de los desafíos que enfrentamos. Y en conclusión, amigos de Mundo Enigma, en última instancia, alejarnos de lo tóxico en todos los niveles. Esto requiere un compromiso continuo con el autocuidado, con la autoexploración, la autoobservación, la meditación, todos estos elementos. Recuerde que si sus otros cuerpos se enferman, esto repercute en el cuerpo físico. Si usted se enferma en su cuerpo emocional, en su cuerpo psicológico, su cuerpo espiritual, se va a enfermar, va a sufrir, su cuerpo físico también va a sufrir. Entonces, significa esto estar dispuesto a examinar nuestras elecciones y hábitos, hacer los cambios necesarios para promover nuestra salud, el bienestar de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Y tenemos que adoptar un enfoque integral de la salud y alejarnos de lo tóxico en todas sus formas. Así que podemos abrirnos camino hacia una vida más plena, equilibrada y significativa. Y con esto, amigos, agradecemos la producción y los controles de Daniel Torres esta mañana aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital. Si les ha gustado la transmisión, compártanla, denle like, suscríbanse a nuestro canal y visiten también nuestros canales espejo en Instagram, en Instagram Tu Mundo Enigma, en YouTube Mundo Enigma, y escuchen nuestros podcasts en iVoox y Spotify, Mundo Enigma.
Dios mediante, nos vemos la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma. Cuídense, aléjense de lo tóxico y tengan una vida más plena y feliz. Hasta la próxima. Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del gobierno municipal de Nezahualcóyotl.